Vamos a continuar con la conferencia del doctor Juan Palazzo. El tema es biología molecular, su utilidad en la oncología gastrointestinal. Y el doctor Juan Palazzo es profesor de patología en la Universidad de Jefferson, Filadelfia, Pensilvania. Es argentino. Bueno, buenas tardes y siempre me gusta volver a Córdoba, sobre todo si me invitan a dar alguna conferencia y la sociedad esta, que por algún motivo que yo desconozco es la segunda vez que me invitan. Quisiera agradecer mucho al doctor Carri y a la doctora Argento, quienes son los coordinadores de esta mesa, y también a las autoridades locales de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y de Endoscopía Digestiva. Es un honor para mí realmente venir a presentar y que ustedes le den lugar a un médico patólogo. Como yo siempre digo, más que una conferencia, yo vengo, cuando vengo acá a la sociedad esta o a la Sociedad de Anatomía Patológica Argentina a intercambiar ideas. Esta es una foto con un poco de Photoshop de donde yo trabajo a la noche. Como ustedes saben, no infrecuentemente las ciudades de Estados Unidos son mejores vistas desde arriba que en la calle, pero ha mejorado mucho Filadelfia. Yo voy y vuelvo a trabajar cuando puedo y no hace 10 grados bajo cero en bicicleta y todavía estoy entero. Nadie me ha atropellado ni tampoco nadie me ha pegado un tiro. Pero esto es el centro que consiste en la universidad, que es muy grande. Para los estándares de Estados Unidos tiene 260 alumnos, un centro de cáncer, una escuela de farmacia, y yo trabajo ahí en uno de los edificios más hacia la derecha, que no está en la foto, porque estamos en el hospital. La presentación mía va a consistir de lo siguiente, que es un resumen de lo que se sabe ahora de carcinogénesis colónica. No se puede realmente hablar de mucha patología molecular sin entender las cosas básicas de la carcinogénesis, detección del carcinoma de colon no poliposo o síndrome de Lynch, los problemas de inestabilidad en los tumores esporádicos, que tenemos a nuestra disposición para tener respuesta cuando el carcinoma de colon es avanzado, estadio avanzado o con metástasis. Los últimos 5 minutos voy a resumir brevemente algunas cosas que están surgiendo ahora, más que nada con el estudio de la expresión o la falta de expresión de genes, y que yo pienso va a pasar en el futuro, y finalmente un resumen y algunas recomendaciones. Nuestra percepción del cáncer de colon y los tumores del tubo digestivo ha cambiado muchísimo, y lo mismo y ha pasado lo que pasó anteriormente con los linfomas y el carcinoma de mama, donde anteriormente todos los enfermos se trataban de la misma manera. Y se sabe muy bien, los oncólogos saben esto muy bien, que había muchos tratamientos, muchos enfermos que no respondían, y había muchos enfermos que debieran ser tratados y que no estaban siendo tratados. Es decir que lo que ustedes ven acá a la izquierda, que es la forma de encarar estos enfermos de una manera estandarizada, ha cambiado enormemente, en base o con algunas cosas sobre el estudio de los genes. Y hay bastantes distintas maneras de estudiarlos: inmunohistoquímica, estudio del DNA, del RNA o de los genes. Y esto ha llevado a lo que está ilustrado hacia la derecha, que es la terapéutica guiada o el blanco. El cáncer de colon sigue siendo un tumor muy común, afecta en Estados Unidos más de 1 millón de personas. Estas son estadísticas de la Sociedad Americana de Cáncer del año 2012, y los últimos 2 números yo creo que son importantes. Uno es que el screening se hace en un 60% de los enfermos de más de 50 años, y que un 40% se diagnostican cuando el tumor tiene mejor pronóstico, que es un estadio temprano. Hay muchas variables en esta diapositiva que la sociedad de cáncer tiene en cuenta. Son variables geográficas, variables sociales, variables económicas, variables de sexo y variables de raza también. No se puede realmente hablar de biología molecular del cáncer sin mencionar a Jeremy Just, que era amigo mío, era un inglés, un patólogo. Esto es sacado de su aviso fúnebre del Guardian, que es una revista, un diario inglés, que le gusta publicar cosas que no son políticamente muy correctas, pero él dijo algo que hay 2 o 3 diapositivas que si yo lograse que ustedes que no son oncólogos en el tema, se acuerdan, me daría por satisfecho. Uno, primero, que el cáncer de colon no es una sola enfermedad, es una enfermedad heterogénea.
es heterogénea. Ustedes ven a enfermos que se presentan de distinta manera. Yo como patólogo los veo con heterogeneidad. Las metástasis en el hígado, en el ganglio, si uno las estudia por microscopía o por biología molecular, son distintas. Y las metástasis en los distintos sitios del organismo también tienen heterogeneidad. Así que él dijo que esto no solo era una sola enfermedad, sino que también había bastantes mecanismos y que iban a tener un impacto en las estrategias de diagnóstico y de tratamiento de los enfermos. Esto es una división de cómo se clasifica el cáncer de colon. El 80% de estos cánceres son cánceres esporádicos. Y el 20%, esta es una división bien amplia, son carcinomas familiares. De estos, un 10 o 15% son no sindrómicos y un 5 o 10% son sindrómicos, en los cuales tenemos un 2 o un 4% de esos son Lynch y los demás son menos comunes, incluyendo Muir-Torre y otros carcinomas hereditarios. Esta es la segunda diapositiva que yo creo que es la más importante, que no voy a tener por tiempo de entrar en muchos detalles, que es la clasificación molecular que todavía no está aceptada o que no se aplica, pero yo creo que en los próximos años se va a hacer, que es de 3 tipos de cáncer de colon. Una, que es la inestabilidad cromosomal, donde hay pérdidas y ganancias de cromosomas, 80% de los casos. El segundo es la inestabilidad de los microsatélites. Los microsatélites es un concepto bastante complicado de explicar y de entender. Yo, que me gustan un poco los deportes, lo comparo con los entrenadores. En Estados Unidos con los entrenadores de béisbol o de fútbol, acá con el de fútbol. Los microsatélites son los entrenadores. Cuando ellos fallan, generalmente falla el equipo. Y son estos dinucleótidos que controlan que el DNA, la marcha del DNA, la producción del DNA sea efectiva y llegue a su destino. Y el tercer mecanismo, que es un mecanismo relativamente nuevo en términos de años, es este mecanismo de metilación, que es el tercero, que consiste básicamente en la incorporación de grupos metilos en partes de los genes que son fundamentalmente promotores en el gen, que va a determinar qué va a pasar después. No necesariamente modifican el gen, pero lo hacen inefectivo o lo activan al gen. Y se trata de esta metilación en estos lugares que son, por ejemplo, de CPG islas, donde influye la metilación. Esos son los 3 conceptos básicos de clasificación de cáncer de colon. Este es el típico esquema de los años 90 del Dr. Vogelstein de Hopkins de inestabilidad cromosómica. Tiene los años en la parte inferior y arriba son los genes que se activan o se desactivan, que son fundamentalmente 3 los más importantes, en un periodo temprano, que es el de el carcinoma poliposis adenomatoso, el RAS, y otra serie de proteínas. Esto ocurre al mismo tiempo con la inestabilidad cromosómica, es decir, que no son excluyentes. Lo que no se sabe exactamente en cáncer de colon, cuándo y dónde, y qué precede a actividad del APC o inestabilidad cromosómica. Porque como no son excluyentes, enfermos que tienen síndrome de Lynch o que tienen procesos de metilación también tienen inestabilidad cromosómica. Entonces no se sabe si primero el pollo o el huevo, si comienza la inestabilidad cromosómica y después se desarrollan estos genes o viceversa. El gen del APC cumple un rol muy importante y cuando tiene una mutación germinal es la gente que tiene más de 100 pólipos, pero básicamente, como en el diagrama de la derecha, se produce una desactivación de la beta-catenina, que es esta proteína que realmente está en el citoplasma de las células y se mueve hacia el núcleo. Y hay 3 cosas que pasan que están ahí abajo, que son la diferenciación, la proliferación y la apoptosis o muerte celular programada. En condiciones normales, las células madre que están en la base de la cripta del colon tienen que madurar cuando ascienden hacia la superficie. En ese periodo proliferan muy poco y se desarrollan células caliciformes, enterocitos, células neuroendocrinas. Cuando eso falla, por ejemplo en estos enfermos, se produce lo que se llama
la cripta ectópica, que es lo que nosotros podemos ver frecuentemente en estos enfermos con múltiples pólipos como la parte más inicial de la normalidad en el colon de estos enfermos.